Hola, muy buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Qué bueno que nos acompañan. Estamos iniciando una nueva semana de actividades ya en este tramo final de este 2013, 9 de diciembre, entrados ya en la temporada fuerte de fin de año. Doctora Fanny Isabel, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué bueno saludarla. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos a todos los televidentes. Esperamos que hayan pasado un fin de semana en familia, tranquilos, con la celebración del Día de las Velitas, aunque con noticias pues no muy alentadoras con las cifras de víctimas por lesiones de pólvora este fin de semana. Lamentablemente se nos incrementó el número de personas lesionadas, no solo en Medellín, sino también en el departamento de Antioquia. Antioquia hoy, ahorita, el corte de hace tan solo unos minutos, tiene 75 personas lesionadas con pólvora. Es el primer departamento, siempre ocupando el primer lugar. De hecho, el segundo está lejísimos. Sí. Es una relación, una diferencia por ahí de 50 o más personas lesionadas, lo que no habla bien de nuestra utilización y el manejo de la pólvora. El Medellín el viernes, recuerde que tocamos el tema, hablábamos de 18 personas lesionadas, pasamos a 24, 6 más. Por fortuna no se dieron las estadísticas del año pasado, donde en la noche de las velitas tuvimos 21 personas quemadas. En esta oportunidad tan solo 6, pero todos los casos son lamentables. Mire, hoy tenemos en una situación muy grave, muy complicada, a un bebé de 1 añito de edad, a quien el sábado 7 de diciembre le cayó un volador en la cabeza y le generó unas enormes lesiones. Esas cosas son las que no pueden pasar, doctora Fanny Isabel. Entonces, incluso a mí me lo han dicho: hombre, no insistan más con esa campaña, eso no va a cambiar en Antioquia. Tenemos una costumbre y una cultura de muchísimos años, erradicar la pólvora es imposible. Sí, es un tema para debatir, está muy arraigada en nuestras costumbres y nuestra cultura, pero cuando uno le dicen hay un niño gravemente herido, casi al borde de la muerte, cuando nos dicen que una chica de 19 años murió este fin de semana, sí, Natalia, en el Carmen de Viboral por la explosión de una polvorería, me dice, con esto hay que seguir, doctora Fanny Isabel, no podemos bajar la guardia, tenemos que insistir. Claro que sí, aquí vamos a estar todo el tiempo reiterando este mensaje, invitándolos a celebrar de una forma distinta. Es bueno celebrar, maravilloso, bailar, escuchar música, reencontrarnos con la familia, con los amigos, pero definitivamente no lesionando a las personas que están a nuestro alrededor y principalmente a los niños. Como lo dice Felipe, es gravísimo. Una quemadura en un bebé tan pequeño puede tener consecuencias muy graves. Esperemos pues que esto no siga pasando y la idea es que vamos a seguir calando, porque yo sé y se ha notado en cada llamada que hacen los televidentes, hay un mensaje de no a la pólvora, de que son amigos de nosotros, de los que no gustamos de la pólvora. Somos más, entonces volvámonos insistentes, vigilantes en nuestra comunidad, a los líderes en las cuadras, en los barrios, a que detectemos que quiénes son los que están usando la pólvora, quiénes nos pueden hacer daño y que por lo menos alrededor del sitio donde estamos procuremos que no vayan a presentarse nuevos incidentes. Es muy común que pensemos que eso le pasa a los otros, que esa situación del niño de 1 año, hoy grave, entre la vida y la muerte, eso le pasa a los otros, pero de pronto nos pasa a nosotros, doctora Fanny Isabel. Yo no me quiero imaginar la condición en este momento, la situación de esa familia. En cualquiera de las dos posiciones. Suponga usted que simplemente estaban disfrutando del día de velitas, alguien más estaba tirando pólvora en 1 o 2 cuadras, en la unidad de al lado, le cayó al niño. ¡Qué tragedia! Piense si fue ese papá de pronto el que tiró el volador, un tío, el abuelo, la mamá, una prima, la responsable de tirar el volador en esa reunión con el niño de 1 año al que le cayó este explosivo en la cabeza. Una condición terrible. Por eso vamos a insistir en esta campaña, no nos cansaremos. Puede que no cambiemos sustancialmente nuestras realidades, pero le tenemos que apuntar a este propósito porque tenemos que aprender a celebrar de otra manera para que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder en Medellín y en Antioquia. Bueno, hoy los invitamos como siempre a participar, a marcar la línea 441-2100. También estamos en redes sociales, ahora se las recuerdo por si desean participar por esa vía. Hoy vamos a hablar de la prevención del primer consumo y es que así como utilizamos la pólvora en estas festividades, también por supuesto es muy común y se incrementa considerablemente el consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales. En las legales, por supuesto, hablamos del licor y demás, y en las ilegales. Esta es una época donde la tendencia y la presencia en los centros de urgencia se dispara por el consumo de sustancias psicoactivas también. Sí, tienes toda la razón. Entonces, aumenta el consumo, todos estos sentimientos de alegría, unos de nostalgia, de tristeza, en fin, en esta época, hacen que muchas personas
acudan más a este tipo de drogas, exacto. Como lo dice Felipe, está el licor, el tabaco, que son drogas legales, y están las ilegales, donde parte pues la marihuana, la cocaína y una cantidad de drogas sintéticas nuevas que existen hoy. La idea de este programa es sensibilizarnos y que todos los ciudadanos, que todos los padres de familia conozcamos que existen consecuencias graves y conozcamos y aprendamos que hay que hablar de esto con los niños. Cada vez es más temprana la edad de inicio al consumo de droga, y esto hace que con el tiempo el deterioro del sistema nervioso central y las consecuencias tanto psicológicas, físicas, sociales, familiares, incluso económicas, se vayan dando más rápido. La idea es frenar entonces este primer consumo, retardar esta edad, que en el programa anterior que hicimos más o menos lo ubicábamos en un estudio que hizo el CES con la Secretaría de Salud en los 13.7 años, niños prácticamente, y donde las causas casi siempre son las mismas: la soledad, la baja autoestima, la violencia interfamiliar casi siempre está presente, y algunos otros factores que son biológicos y genéticos. Cuando hablamos de este tema, revisamos asuntos como que ya están demostrados, y aquí hay un aspecto positivo frente al desarrollo de lo que vamos a conversar hoy. Las investigaciones mundiales recientes demuestran que cuando dejamos que este tema no se nos convierta como en un mito, como en un tabú más bien, y conversamos con los hijos y con los familiares, en familia y socialmente del tema, pues la percepción negativa frente a las sustancias se incrementa, y eso lleva a que nuestros jóvenes y adolescentes tomen la decisión de no probarlo. Por eso es que hay que hablarlo, porque al enseñarles a ellos los efectos nocivos, los efectos negativos del consumo de sustancias psicoactivas, generamos una percepción negativa, y de esa manera ya tenemos un primer elemento que los lleva o que les permite tomar una decisión más acertada, más inteligente y más conocedora. En muchos casos, decirle no, hay que hablar del tema. Ese es tal vez uno de los elementos más importantes en la prevención. Claro que sí, somos los directamente responsables, los padres y los adultos, de enseñar esto a nuestros hijos, de generar espacios de comunicación y de confianza, donde hablemos de qué hacen con sus amigos, qué hacen en sus tiempos de ocio, qué hacen en las fiestas, para poder detectar a tiempo que no se vaya a presentar esta situación. Además, es recordarles que en el sistema nervioso central, que es el más complejo de nuestro organismo, comanda todos los procesos y todas las funciones del ser humano. Ahí es donde actúa la droga, ese es el blanco perfecto para que actúen las drogas. Entonces, por eso se altera la memoria, el comportamiento, las respuestas a los estímulos, el lenguaje, en fin, una cantidad de cosas. Y cuando vemos una persona que está utilizando drogas, por eso la vemos aislada, deprimida, con dificultades para socializar, con un bajo rendimiento escolar, un bajo rendimiento laboral. Es por eso, porque ya empieza a deteriorarse el sistema nervioso. Antes de ver el informe que les tenemos preparado para hoy, pues unas estadísticas que hablan de lo nocivo, del daño que genera en la población del mundo el consumo de estas sustancias. Mire, tan solo revisar un ítem, el del alcohol, genera, de acuerdo con las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud, 2.5 millones de muertes cada año. Los efectos generados por el alcohol. Y si revisamos esas estadísticas a la luz del rango de los jóvenes, pongámosle de los 15 a los 29 años de edad, pues el alcohol nos está quitando 320.000 jóvenes cada año en el mundo. Solo el alcohol, sin revisar otras sustancias. He ahí el impacto de esta problemática. Veamos entonces este informe para que luego saludemos a nuestra invitada para desarrollar el tema de hoy. La palabra psicoactiva es la denominación que se le da a toda aquella sustancia que ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Esta incluye tomar un medicamento no recetado o en dosis superiores a las indicadas, intoxicación etílica, usar drogas de diseño para bailar, entre otras. La alteración que se produce en el sistema nervioso central genera en la persona que lo consume sensaciones psíquicas, además de efectos físicos como la alteración del estado anímico, la inhibición del dolor y alteración de las percepciones. Pasado su efecto, todas generan estados emocionales negativos, por lo cual se convierten en adictivas la mayoría de las ocasiones. El abuso de este tipo de sustancias se hace cada vez más común, constituyéndose en un problema de salud pública, ya que las consecuencias del consumo no solo afectan a la persona que las utiliza, sino a la familia y a la sociedad.
Esto se debe a que el individuo que padece la adicción presenta un deterioro clínico significativo, que da lugar al incumplimiento de las tareas habituales y alteraciones en las relaciones interpersonales, sean sociales o familiares. Para contrarrestar los efectos de las sustancias psicoactivas en nuestra ciudad, la Alcaldía de Medellín, a través de las estrategias desarrolladas por las diversas secretarías, espera prevenir el consumo en jóvenes y la concientización de la comunidad acerca de sus graves consecuencias. Esto se espera lograr a través de programas como Medellín Sana y Libre de Adicciones, escuelas y colegios saludables, salud en el hogar y jóvenes por la vida. Para conocer más de este tema y aprender cómo se puede detectar y prevenir, continúe con Medellín, Ciudad Saludable. Y ahí escuchábamos cómo los problemas que involucra la adicción son tan graves y tienen que ver con todo el entorno de la persona que está consumiendo. Cuando hablamos de adicción es porque ya hay una necesidad irresistible de tener que consumir para sentir estas sensaciones pues, diferentes que da la droga. Pero antes de esto se puede dar un consumo que puede ser por curiosidad, que puede parar ahí, o pues, se puede dar un consumo que ya se vuelva habitual. La idea es no llegar a esta parte de la adicción, que es lo más grave, que es más difícil de revertir, que generalmente necesita un tratamiento especializado y rehabilitación. Medellín está en un propósito y ese propósito que lidera la Secretaría de Salud de Medellín es incrementar el inicio, la edad de inicio. Usted nos da una estadística de acuerdo con el estudio que se hizo con la Universidad CES. 13.7 años como una edad promedio para el inicio del consumo. Pues el objetivo sería erradicarlo, decirlo, pero por lo menos poco a poco, paso a paso, ir incrementando ese primer contacto de nuestros adolescentes con las sustancias psicoactivas. Este es un tema que juega y que tiene también mucho que ver con la salud mental, porque es que entre los factores de riesgo está pues la baja estima, la autoimagen. Ahí hay unas condiciones que propician, que generan la posibilidad de que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes se acerquen al primer contacto, al primer consumo de las sustancias psicoactivas, y por eso constituye un reto trabajar eso. Aprovecho entonces para recordarles que está la línea amiga. Claro. 444-4448, donde ustedes obtienen orientación a propósito de estos temas. ¿Algo más, doctora Fanny Isabel? ¿O saludamos a nuestra invitada? Saludemos a la invitada para que empecemos. Vamos de una vez. Nuestra invitada se llama Juliet Berrío. Juliet es psicóloga y trabaja con la S Carisma. Juliet, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí acompañándolos en este programa tan maravilloso y con tanta incidencia y con tanto efecto como en la salud mental de la población nuestra. Para Carisma es una satisfacción muy grande poder acompañar y afianzar todas estas iniciativas que se llevan a cabo en pro de como el bienestar de nuestros jóvenes, lo decían ustedes ahorita, de las familias y de toda la población que vemos que puede tener algún riesgo como de desencadenar algún tipo de situación de adicción. Ahorita pues sabemos que no solamente son las adicciones químicas, también hay otras. Entonces como que todos los esfuerzos que se puedan encaminar en ese sentido es para mí y para la institución que vengo a representar, que es la S Carisma, un honor y un orgullo poderlos acompañar. Pues siempre nos hemos sentido muy acompañados de Carisma, realmente ha sido un aliado estratégico para el desarrollo de estos temas. Y Juliet, este asunto, el del primer consumo, ya lo hemos tocado en varias oportunidades, pero partimos esta mañana, y así lo dice en la presentación de una tesis, es que pareciera ser que épocas como esta, festivas, se comportan también y se vuelven un factor de riesgo porque se incrementa el consumo. Incluso es una época en la que muchos adolescentes y muchos jóvenes llegan al primer consumo, incluso invitados por los padres o los adultos. Sí, Felipe, yo creo que sería una de las tendencias que más vemos, incluso pues nosotros que atendemos ya pacientes ya o usuarios ya en un riesgo alto. Generalmente lo que ellos relatan o cuentan es que esas primeras prácticas de consumo venían de alguna manera patrocinadas, entre comillas, por personas, y ojo, muy significativas de la familia, no cualquiera. Entonces hay una proporción alta entre que yo pueda observar personas de la familia con este tipo de prácticas, incluso a veces cuando ya se manifiesta que hay un desborde, entonces de alguna manera los niños o los adolescentes se sienten como autorizados, claro, también a tener este tipo pues, de conductas o a desarrollar estos comportamientos. Muy bien, tenemos ya televidente en la línea, está Alberto Jaramillo, nos está llamando desde Belén. Buenos días,
Alberto, bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias por la atención. Gracias a ti por el llamado. No, dos cositas. La primera sobre el tema que se está tratando hoy. No sé si la doctora me puede orientar. De pronto, este fin de semana el hijo mío tiene 16 años y medio. Lo llevamos a una fiesta y nos dijo, papá, ¿puedo tomar algo de licor para no tomar a escondidas? Le pido permiso. Pues yo le dije que si quería tomar algo que se tomara una o dos cervezas, pero que tuviera cuidado, que con moderación, en virtud de que me lo dice directamente y que la intención es no tomar a escondidas. Nosotros con él hemos conversado bastante acerca de los riesgos del primer consumo, no solamente de licor, sino de las drogas psicoactivas, pero de todos modos quedamos, mi esposa y yo, con la inquietud de si hicimos bien hecho en permitírselo, no obstante saber que va a estar con amigos que sabemos que consumen licor y que consumen marihuana, porque ya prácticamente, desafortunadamente, eso es una práctica constante en las fiestas de los jóvenes hoy en día. Sí. Entonces quedamos como en ese dilema, haríamos bien, haríamos mal, más sin embargo hemos hablado mucho con él sobre la prevención. Pero antes de terminar, obviamente no me gusta extenderme, el tema que ustedes estaban introduciendo al principio del programa me pareció muy interesante, pero hay algo que nadie contempla en las campañas educativas, y es lo mucho que afecta la pólvora a las mascotas. Por ejemplo, el perro nuestro, el perrito mío, ese perro se quiere morir cuando escucha una papeleta o un volador, obviamente cualquier artefacto explosivo. Y entonces especialmente la alborada, ayer 8 de diciembre, el 7 de diciembre, 24, 25, 31, primero, para nosotros es un drama con el perro porque no sabemos qué hacer, incluso le damos por recomendación del veterinario cualquier calmante y eso no opera. Entonces sería muy importante que en las campañas educativas también se incluyera, pues que por lo menos la gente tenga en cuenta que las mascotas también sufren y de pronto mucho más las consecuencias de estos artefactos explosivos. Muchísimas gracias y un feliz día. Gracias, Alberto, por su participación. Sí. Mire, tal vez tiene razón Alberto, no lo comentamos ahorita al comienzo, pero del asunto sí hemos hablado aquí en varias oportunidades, porque es que es muy triste lo que le está ocurriendo a nuestra fauna también, la fauna doméstica, a nuestros gaticos y perros. Sí. Uno veía en la madrugada de la alborada, en los trinos, muchas personas diciendo aquí estoy abrazado a mi perro, a mi perra, porque claro, incluso los están sedando y es una recomendación que hacen los veterinarios. El tema lo hemos tocado, pero hay un asunto también que se revisa poco. Revisamos mucho el asunto de las mascotas, de los animales domésticos, pero hay que revisar y no tenemos esa estadística que a veces se lleva de la cantidad de pajaritos muertos después de la alborada. Esos estallidos, esas explosiones generan un impacto negativo y en muchos parques donde acostumbran vivir, pues quedan en el piso infartados. Sí. Las aves producto de los estallidos de papeletas, truenos, voladores y demás. Una situación que resulta terrible. Y decíamos tal vez, doctora Fanny Isabel, en un programa que si el tema no nos entra de pronto por los hijos, que es lamentable que no nos entre de esa manera, pues a veces el punto de vista ambiental, ecológico puede servir. Es decir, si usted ama a los animales, si usted tiene mascota, usted sabe que no va a tirar pólvora porque los va a afectar. Claro. Ellos escuchan 10 veces más que nosotros. 16, imaginen el impacto. 16 veces más, entonces por eso les da taquicardia, por eso se ponen ansiosos, por eso no duermen. Incluso hay perritos que también se infartan en esta época y la idea es pues conservar y no hacer el daño ambiental que estamos causando también en nuestra ciudad. Ahora, en el otro punto, Alberto nos pone un tema, pero bastante bueno para este programa. Hijo de 16 años, reunión familiar, nos ocurre a todos. Papá, quiero probar, quiero tomarme un traguito, ¿me permite? ¿Qué hacer en esos casos? Y hizo bien Alberto con su esposa al permitirle, debió decirle no, explicarle de qué manera. ¿Cómo maneja una situación de esa? Y rescatando que tiene un hijo que se nota que tiene confianza, que es capaz de hablar con él del tema. Pero yo lo pienso, pues cuando el mío tenga esos años, ¿cómo voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Sí, yo aplaudo pues qué buena esta llamada y esa inquietud, porque lo que da cuenta también es como de que hay una calidad importante en el vínculo, que justamente eso es lo que nosotros queremos transmitirle a las familias y a los muchachos, que ellos puedan tener como esa facilidad de manifestar y de expresar, y eso se gana, yo creo, Alberto, gracias al espacio que uno va facilitándole a los hijos.
más que uno exigirles a ellos que confíen en uno, son las señales que uno como padre y como adulto les va dando a ellos de que si tienen un interrogante o en este caso, por ejemplo, un deseo en relación a una sustancia que ya hemos visto pues como toda la carga que tiene a nivel cultural, que con la facilidad lo puedan expresar. Yo creo que en ese dinamismo y como lo muy puntual que cada padre tiene como en la relación con los hijos, Felipe, tendría que saber interactuar y hasta dónde permitir qué, ¿cierto? Porque también no es solamente como que yo me asuste y le diga así de primera, sí, vaya pues, pero entonces con esto y esto, sino que yo pueda preguntarle, hijo, ¿y por qué consumir alcohol? ¿Qué es lo que quieres como explorar con esto? Ah, papá, porque es que yo veo que los otros compañeros lo toman y entonces ellos hablan de eso y uno se siente incómodo porque no puede hablar de lo mismo con ellos. Ah, entonces es como tratar de profundizar un poco con ellos qué es lo que se vuelve llamativo, pero lo que vi también muy valioso en la intervención de quien nos llama es que habla de que hay como un acompañamiento y una supervisión para la manera en que lo hacen. Entonces, en ese caso, lo que nosotros podemos proponer desde los entes de salud y desde la lógica que nosotros defendemos siempre, es que hay otras maneras de uno divertirse, de hidratarse, de disfrutar y casi que de embriagarse como con la vida saludablemente, que son otros cócteles, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que tener algún componente de licor. Y entonces proponer eso en esos espacios. Nosotros, por ejemplo, con los pacientes que terminan tratamiento, ellos aprenden definitivamente a que hay que producir otras maneras en la casa. No les podemos impedir a todos que van a tomar porque tenemos adolescentes allí o personas que salieron de un tratamiento, pero entonces ellos ya saben, bueno, para ustedes es esto, esta es la bebida que vamos a tomar. Entonces, si en la casa y en estas festividades se tiene una política definida, los muchachos van a estar con nosotros, esto lo compramos específicamente porque esto es lo que van a tomar ellos, o les vamos a preparar esto, o les damos la iniciativa a ellos para que preparen un cóctel bien delicioso, porque esa es la cultura que tenemos que ir promoviendo cuando decimos que vamos a atrasar o a retrasar estas edades de inicio en el consumo. Entonces, ¿qué alternativa les estamos dejando a ellos? Por eso es muy buena esta pregunta, porque abre la posibilidad a que hay que crear nuevas formas de que los muchachos compartan con las familias y disfruten sanamente de sus bebidas, así hay algunos adultos que están departiendo con otro tipo de sustancias. Muy bien. Bueno, tenemos otra llamada, está María Elena Jaramillo y nos está llamando desde el centro. Bienvenida, María Elena. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te escuchamos. Yo tengo una pregunta. Mi hija tiene 10 años y quisiera saber cómo abordar ese tema con ella para explicarle. En este momento ella pues no tiene mucho contacto con ese tipo de cosas, pero me parece que es importante que desde ahora sepa, y yo quiero saber cómo hablar con ella para que más adelante las cosas se den de una forma positiva para ella. Excelente pregunta, María Elena, muchas gracias. Sí, yo creo que a medida que van suscitándose las intervenciones de quienes nos están acompañando, se va desarrollando este tema de una manera muy lógica y muy interesante, porque también viene una duda que es muy cotidiana en los padres, y es cuando hablar, por ejemplo, Felipe, con los hijos sobre esto, sobre drogas específicamente. Vea, yo creo que uno no debería de esperar como a que ellos tengan una edad definida como para prevenir sobre el consumo. Fundamentalmente todo lo que yo le transmito a mi hijo sobre cómo cuidarse, eso es hablar sobre prevención en drogas, ¿cierto? Cuando yo lo cojo, lo baño, lo estrego, lo abrigo porque de pronto puede contraer algún tipo de virus, todas las prácticas que nosotros como padres vamos teniendo en relación al autocuidado, y ojo, también que ellos perciban de nosotros que nos gusta como cuidarnos, protegernos, que a dónde vamos a ir, que si tengo pendiente una cita, que yo cumpla con esas labores como de cuidar de mí, porque ellos lo van a interiorizar, y los niños esto no lo van a interiorizar a los 10 años. Es fundamental, como entre los 3, los 4 años, ellos van percibiendo qué técnicas, qué prácticas de autocuidado tenemos nosotros en el hogar. Entonces eso se va volviendo un principio también como fundamental para ellos, aprender a cuidarse.
Ya obviamente con lo que nos decía María Elena. María Elena Jaramillo. Sí, con lo que nos planteaba María Elena, es una edad muy propicia. Nosotros nos estamos encontrando en Carisma personas con 8, 9 años que ya están consultando para iniciar o emprender tratamientos. O sea, porque lo que ustedes decían ahorita en la apertura, cada vez estamos percibiendo personas que inician en el consumo a edades más tempranas. Entonces, a los 10 años, a los 9, a los 8 años, ya sí hay que puntuar cosas específicas en relación a cómo cuidarse, y es, por ejemplo, que cuando yo hable con ellos sobre el cuidado, hable más es como del criterio, que la niña vaya aprendiendo a tomar decisiones por ella. Yo más que, por ejemplo, decirle, usted no vaya nunca a tomar esto, porque esto produce... Por eso hay que poner mucho cuidado con las campañas, porque es que a veces en vez de prevenir resultamos difundiendo. O prohibiendo. O prohibiendo, y entonces ese punto de la prohibición produce más curiosidad. Entonces, más que... Para ir sintetizando como en esta primera parte, uno, la prevención no la hace a los 10, ni a los 9, ni a los 8, que es donde nos estamos encontrando, que ya empiezan a manifestarse esos consumos, sino que desde que los niños están en ese periodo como que van interiorizando, van captando lógicas como del mundo que los rodea, nosotros ahí tenemos que promover mucho el autocuidado. Y segundo, entonces yo voy facilitando que ellos puedan tomar decisiones por ellos, como ponerlos en situaciones apremiantes y que ellos puedan decidir. Por ejemplo, cosas sencillas, que la ropa que voy a utilizar, más que de pronto la mamá estárselos diciendo, es de esto que hay aquí, ¿qué te vas a poner? ¿Cierto? Como estarles preguntando mucho a ellos y facilitar eso. Después de que yo como que voy promoviendo esto en ellos, entonces le digo con qué personas está saliendo, esos amiguitos que tanto les convienen, y que yo pueda a la vez decirles que hay unas cosas que hacen daño. Eso sí lo puedo hacer. Por ejemplo, si en la casa o cerquita o en la familia hay personas que consumen, entonces, Linda, vamos a ir a tal actividad, allá está el tío, usted ha visto que el tío fuma, eso ya tú sabes que eso hace daño. ¿Por qué? Porque daña los pulmones, porque el tío tiene un problema con eso que no lo ha logrado controlar, entonces no nos vamos a hacer ahí cerca. Y siempre promoviendo en ellos otra cosa que hablábamos de pronto con Felipe ahorita antes de iniciar, y es como hacia dónde vamos encauzando esas vidas, ¿cierto? Ir reforzando mucho los logros que los niños tienen, que más quieren ser cuando estén grandes, que estén como en espacios donde puedan aprender muchas habilidades, bien sea manuales o deportivas. Más que hablar de droga, yo lo que tengo que fundamentar es como esas bases o los valores. Por ahí dicen que si uno le enseña valores a los niños, ellos van a tener un ángel que los proteja cuando uno no esté. Entonces los valores tienen que ver con el autocuidado, con las metas, con reforzar esa estima o ese valor personal. Y en casos muy puntuales, muy específicos, desde donde ellos pregunten, uno responder. ¿Y qué se responde? Siempre el principio fundamental que vamos a defender como padres es que nada en relación con las sustancias es positivo. Y que ellos, cuando ya tengan mayoría de edad, por ejemplo, lo que hacía la persona Alberto que nos preguntó antes, entonces ya van tomando decisiones en cuanto a si van a consumir algo, pero con la supervisión de los papás, ¿cierto? Yo creo que ese punto, ya ustedes me ayudarán también con otros elementos a medida que vaya suscitándose el programa, pero fundamental en esos primeros momentos, más que nada, los valores. Yo ahorita en una maestría que estamos haciendo en adicciones se hablaba fundamentalmente, bueno, entonces ¿qué hacemos con estos muchachos preadolescentes? Porque la preadolescencia entre los 10, los 11, los 12 años los puntúa o los lleva es como a eso, como a la fascinación de la curiosidad. Y ahí lo que ellos se van encontrando, entonces es como que es un periodo crítico donde hay que acompañarlos, pero acompañarlos no necesariamente implica hablarles todo el tiempo de drogas. Claro, sí. Vamos a hacer una pausa institucional. Hoy estamos hablando de primer consumo. Trajimos el tema en este lunes porque estamos en esta temporada de fin de año donde las estadísticas demuestran que se incrementan los niveles de consumo y que incluso muchos de nuestros adolescentes y jóvenes llegan al primer consumo en estas festividades. Regresamos en segundos y los seguimos invitando a participar. Ya volvemos. Medellín, aquí te
las celebraciones del mes de diciembre llegan los excesos. La pólvora, los quemados, las mascotas infartadas y abandonadas, las compras de animales silvestres en la carretera durante las vacaciones, las tales marranadas y otros desatinos contra los animales, toros, cabalgatas, etc. Este lunes, 9 de diciembre, en De Frente, 8 de la noche por Telemedellín, desde la ciudad, con los más bellos alumbrados de su historia. Hace tiempo que comento con la almohada que tal vez si para ti son una carga. Hace tiempo que ya no te creo nada y he notado tu sonrisa algo cansada. Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque no me creas, creo que aún te creo. Y aunque no me creas, creo que aún te quiero. Yo, perdido entre la confusión de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación de Desde el Teatrico, Medias Noches, hoy con Jaime Moreno. Esta Navidad te invitamos a celebrar diferente. Que las únicas papeletas sean estas, las que se estallan de la risa. Que los voladores se eleven, pero solo en los sueños. Y que los chorrillos nos mojen de alegría. En esta época cambiemos la pólvora y encendamos mejor nuestro espíritu navideño. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida. Medellín, todos por la vida. Alcaldía de Medellín. Telemedellín, aquí te ves. Muy bien, y continuamos con la doctora Juliet Berrío hablando de prevención del primer consumo. Y vamos a atender entonces una nueva televidente, María Elena Ruda, nos está llamando en este momento. Buenos días, María Elena. Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Yo quisiera comentar que aquí en Medellín no hay autoridad, porque aquí yo he visto en distintas partes del sector de Guayabal, porque soy muy callejerita de ir donde las amigas, y entonces he visto cosas de padres de familia que van por, pongamos, por la muchachita Pipiolita, y la llaman y le ruegan hasta que se embejuca el papá y empieza, te voy a dar un par de palmadas, venga, tóqueme, y verás cómo lo demando, que yo no sé qué. Así le han contestado al papá. Entonces la mamá, ¿qué hace? No te metas en problemas, porque en una ocasión se vio una niña en este sector de que la castigó el papá y la cogió y le dio su buena cachetada. Y la muchachita, ¿qué hizo? Se rayó la cara y dijo que el papá se lo había hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese tirito está bien, no maltratar los hijos como se maltrataban en otro tiempo, que lo cogían a uno y le sacaban sangre, pero servimos para alguna cosa. Pero tampoco darles esas atribulaciones de que le creen más al muchachito que al padre de familia. Depende del padre de familia, porque si es un padre que es borracho, sin vergüenza, ahí va. Claro. Claro. Pero si es un señor puesto, una señora puesta, muchas veces la figurita de las personas da que decir. Porque es que yo vivo en un sector que, pongamos, yo he estado en Cristo Rey y he visto cosas impresionantes, y de la casa de mis amigas hemos llamado a la policía de ver que nos morimos de la lástima ver pipiolitas con viciosos. He estado en Campo Amor y he visto lo mismo. Y son niños muy pequeños y se llama a la policía y no pasa ni por... Porque yo digo, esas barritas en las esquinas los lleva al vicio, a muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Julieta, ahí hay dos asuntos. El primero, el ejercicio de la autoridad, es decir, cómo establecer unos comportamientos y unas normas familiares, tal vez, o sociales, que permitan que la autoridad sea respetada sin tener que llegar a la agresión física.
Y ese es un tema que debemos hablar también. Pues y el segundo asunto sí nos habla de los factores protectores y cómo, porque es que poner a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a nuestros jóvenes en urnas de cristal donde no tengan contacto con el mundo es imposible. Claro. Lo que hay es que prepararlos para ese contacto y para tomar asertivamente sus decisiones. Y yo creo, ay, qué pena, tiene que ver mucho con lo que estabas hablando ahora, es que uno no puede empezar a hablar de una autoridad cuando ya tienen 13, 14 años, uno empieza desde que están más pequeños. Claro. También con un ejemplo desde casa, entonces empezar cuando ya dicen las mamás es que se me salió de las manos, pero entonces uno retrocede y hace cuánto vienen con esos problemas que no se manifestaban ya en la calle, con drogas, sino con otro tipo de rebeldías. Exacto, y por ejemplo, el agravante es lo que detona o genera en un niño entre los 7, 8, 9 o adolescentes que los padres digan se me salió de las manos. Eso está mandado a recoger. Uno como padre nunca ha de expresar ese, así lo sienta, porque es común y es normal que se sienta, porque claro, esa impotencia, pero ante ellos uno siempre tiene que tener claro que la ley de uno prima, va por encima de la de ellos, y lo que decía también la televidente, hay otra ley que prima sobre la de los padres y se supone que es como la ley del Estado. Sin embargo, esa poco logra operar cuando ya de por sí ha habido en casa una falencia en relación a ella. Entonces, yo invitaría mucho a los papás a que más que nosotros digamos, es que yo ya no sé qué hacer con usted se me salió de las manos, porque lo que sucede es que ellos no identifican un límite, los niños o los adolescentes no identifican ese límite y suponen que los padres les van a ayudar como a reconocer o a representarse ese límite. Entonces, si ellos están desbordados en su conducta y los padres que se supone que tienen que ir pautando como esos límites, dice que tampoco los conocen, entonces eso produce también como una angustia y una compulsión como a ese tipo de comportamiento desfrenado. Entonces aquí yo creo que esta participación que se ha venido suscitando en la mañana es fundamental porque van puntuando aspectos imprescindibles en la prevención. Y yo creo que uno de ellos, el corazón de todo este asunto, es esa lógica de la ley. La ley o el acatar la norma tiene una finalidad fundamental y uno la interioriza también en esos primeros años donde se capta, por ejemplo, que hay un padre y una madre. Aquí pues adolecemos muchas de nuestras familias como de esos representantes que puedan ejercer esa ley, pero en la medida de lo posible tiene que haber quienes vayan pautando esto en los niños para que ellos la interioricen. Y cuando se vean abocados a situaciones como donde no encuentran, como donde están en riesgo, puedan acudir a eso que lograron interiorizar de la ley. Hay un punto específico en esta intervención y es que la señora nos plantea que hay una situación que se presenta y es que antes, por ejemplo, nos daban el látigo y uno como que captaba las cosas y así le dieran duro, pues servimos para algo, creo que era como ella lo expresaba. Sí. Y lo que no podemos perder de vista ahora, los que estamos formando y acompañando estos procesos como de humanización y en familia, es que esas lógicas ya no operan de la misma manera. O sea, lo que antes regulaba a la edad en la que ella se crió o en la que incluso nosotros también, ahorita ya no regula, ya no tiene ese mecanismo como para controlar y facilitar. Entonces, el desafío para los padres y los adultos es mayor, porque ellos tienen como que crear de donde no existe, tienen que representarse y producir algo que las lógicas del tiempo actual no lo están dando. Entonces, por eso ahorita vemos que las cifras se han aumentado en todo, a pesar de tantas campañas y estos espacios de prevención, se tiende a desbordar, por ejemplo, en embarazos en adolescentes, en consumo de sustancias, pero es por eso, porque ahorita nosotros no podemos creer que como le di la pela al muchacho ya tendría que haber reaccionado, porque vemos que ese mecanismo ya no opera de la misma manera para ellos. Nosotros tenemos pacientes que dicen, máteme, pero yo sigo haciendo lo que estoy, y no les lloran a los papás, así los castiguen. Entonces, claro, se ven desprovistos porque de pronto esas fueron las herramientas que les dieron a ellos y ahora ven que no operan por las lógicas en las que estamos. Entonces, ahorita de lo que se trata es que entendamos que
como padres tenemos una función vital y es un acercamiento, ya no tanto desde el garrote, sino desde la palabra, desde identificar, este muchacho tan inquieto está angustiado. ¿Por qué está angustiado? Porque tiene que entrar al bachillerato, de pronto le da un poco de dificultad eso, y buscar las lógicas o los canales para que ellos vayan permitiendo hablar y obviamente sí, manejar de una manera muy específica la ley. Por ejemplo, que si el padre en la casa dicta una orden o una manera de hacer algo, la mamá tiene que acompañar eso. No se cambie. Eso, no lo cambie. O si es la madre muy joven y la abuela entonces dice, no le haga caso a su mamá que ella es boba, eso es gravísimo para lo que estamos tratando de instaurar, que es la ley. Y que la ley yo la entiendo como ese principio que le ayuda a uno a regularse a uno mismo. Cuando no haya un adulto supervisando, que yo pueda regularme por mí mismo. Entonces ahí hay que acompañar y hay que hacer un muy buen gancho entre los adultos para que lo que dice uno sea muy respaldado por el otro de una manera muy sólida. Muy bien. Juliet, tenemos una pregunta interna. Un familiar de un joven de 19 años, que incluso es paciente de la S Carisma, porque hace 4 años consume drogas. Lo que nos pregunta el familiar es que no coinciden las versiones que él cuenta en la familia y las que cuenta en Carisma, que ya lo detectaron. Además tiene un antecedente importante que me parece pues que es grave, que fue abusado cuando era niño. Entonces están como en esa búsqueda de orientación y de ayuda de qué hacer con este joven en este momento. No es muy claro como el pedido, es decir, ahorita ya no está en tratamiento, está en la casa. Está en tratamiento, pero no sé si es ambulatorio o es... Y lo que dice el joven, lo que dicen familias es que tiene toda la disponibilidad de recuperación, que no va a volver a consumir, sí, claro. que va muy bien, y en Carisma expresa otra cosa distinta. Entonces la familia se pregunta, porque ya saben de las dos versiones, cómo va el proceso. Entonces en este caso hay que insistir con el tratamiento, hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo, o frente a estas dos versiones, ¿qué hacemos? ¿Realmente tiene o no la voluntad de avanzar en su proceso? Sí. Nosotros nos encontramos, Felipe, muy a menudo también con esa situación, y es porque ellos tienen, los muchachos, cuando ya puede ser previo al desarrollo de algún tipo de consumo o hasta dependencia o adicción, tienen una habilidad como para manipular, ¿cierto? Para manejar los diferentes escenarios, para valerse, y eso son conductas que llamamos así, conductas de calle o conductas de adicto. Hay que estar muy atentos nosotros como familia, y también la institución, por ejemplo, hace un puente muy importante con las familias a través de las oficinas. Nosotros tenemos el servicio de trabajo social, entonces hay que estar todo el tiempo como contrastando esos relatos que ellos llevan a la institución y de la institución a la familia, y como es el pan de cada día, uno sabe que una de las características que se manifiesta es esta cuando ya se ha venido como presentando un consumo. Entonces es fundamental que ellos tengan un muy buen lazo de comunicación con la institución. A cada familia en el tratamiento le asignan un trabajador social específico y unos terapeutas pues específicos, pero generalmente el intercambio o el contacto se tiene desde trabajo social, y la familia yo la invitaría, porque ellos demás que tienen los teléfonos a los que pueden contactarse con las profesionales para enterarse, para manifestar. Adicional a eso también tienen unas citas las familias, entonces ahí logran interlocutar y clarificar muchas cosas. Pero es que él nos está diciendo a nosotros esto y esto, y mirando de la versión que trae aquí a la institución. Entonces, fundamental, número 1, que como ellos ya saben quiénes son los terapeutas tratantes en el servicio que se le está prestando, con trabajo social en la institución ellos puedan enganchar. Y del otro lado, entonces, siempre que se trate, por ejemplo, de estos casos donde se ha presentado o hay unos antecedentes de riesgo como un abuso a nivel sexual, ellos, muchos pacientes no se atreven a hablar abiertamente de esa situación. Lo que sí es que hay que ir suscitando, a través de esas entrevistas preliminares que ellos tienen, se pregunta,
pero nosotros también tenemos como unos dispositivos en la atención para ir percatándonos algunas conductas que ellos tienden a tener, cuando se suscita hablar de esos temas, cómo reaccionan. Entonces, si la familia tiene esa información, sí se la puede dar al terapeuta, porque la familia entra a las entrevistas preliminares antes de ingresar a la hospitalización, y durante ella que den cuenta sobre ese elemento. Ya los terapeutas, desde las habilidades y las herramientas que tienen en la entrevista, empiezan a suscitar como un clima para que ellos vayan dando cuenta de esas situaciones y desde ahí poderlos acompañar. Claro. Porque si ellos presentan como una defensa o una negación al tema, es muy difícil que se pueda abordar. Entonces, más que decírselo delante de ellos, es abordar al terapeuta y planteárselo: mire, esto fue importante en la vida de él, para que ustedes miren acá cómo se puede ir suscitando un trabajo desde allí. Para ilustrar, Juliet, este programa, doctora Fanny Isabel, fuimos a las calles a hablar con los ciudadanos y les consultamos un poco sobre factores de riesgo. La pregunta específica fue: ¿qué factores pueden llevar a un adolescente al primer consumo? Un poco para consultar a ver la gente qué piensa a propósito del tema. Revisemos estas respuestas. Más que todo eso está en los cuidados de los padres, porque de ahora en día un niño de 9 años ya sabe fumar, ya sabe que es una cerveza. Puede ser por falta de atención de los padres, y puede ser también que tiene problemas afectivos y las malas compañías. Yo creo que las circunstancias son más que todo lo económico. Siempre sale del hogar la drogadicción, de la mala enseñanza, de los papás irresponsables. No es por falta de dinero, no es por falta de nada de eso. Yo creo que eso más que todo es por las malas amistades que lo van llevando a uno y lo van metiendo en la droga si uno se deja llevar de las personas. Pero yo creo, porque yo prácticamente fui criado en la calle y yo nunca tiré vicio ni nada. Entonces yo creo que eso es la falta de fuerza de voluntad de una persona. Yo creo que las compañías, y también un ejemplo que vean en las casas, ya llámese X o Y persona, que lo vean ellos como ejemplo, ¿cierto? La curiosidad y las compañías. Ay, pues pueden ocurrir varias circunstancias. La primera, la debilidad del joven. De pronto no ha adquirido la madurez suficiente como para decir: no lo puedo hacer, no lo debo de hacer. La falta de ausencia de los padres en el hogar. Pues claro, las respuestas, y ahí confluyen muchos de los factores de riesgo de los que hemos estado conversando en el desarrollo de este programa. A propósito del tema, de consumo de sustancias psicoactivas, la Corporación Surgir es una entidad que ya lleva muchos años trabajando el tema de la prevención en Medellín y en Antioquia. Nos envía por el Facebook, nos publica en el muro lo siguiente: nos dicen que el pasado 4 de diciembre en el Auditorio 1 de la Biblioteca EPM realizamos el encuentro de los integrantes de redes operativas de los centros de escucha, proyecto que con recursos de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín realiza la Corporación Surgir. Personas de 4 centros de escucha en igual número de sectores de la ciudad se pensaron e identificaron aspectos positivos de este ejercicio que busca mitigar el consumo de sustancias psicoactivas. Acompañar a los que así lo deseen fue una de las conclusiones del encuentro. Acompañar, Juliet, al que quiera. En este asunto también de la prevención, pero sobre todo de la atención de la dependencia a las sustancias psicoactivas, la voluntad de la persona afectada es fundamental. Es decir, son ellos también quienes tienen que tomar la decisión. Por supuesto, las redes familiares y sociales son fundamentales. Sí, Felipe, mira que incluso puede que no haya esa voluntad y aún así la persona es susceptible de emprender un proceso como terapéutico o de tratamiento. ¿Por qué? Porque los dispositivos ahorita
tienen en cuenta de que muchos de ellos, por esa misma situación del consumo, no quieren salir de ahí, ¿cierto? Claro. Resulta doloroso para el entorno, como ustedes lo decían ahorita, pero de pronto para quien está en la situación de consumo es placentero. Y aún así eso no lo exime de que pueda ir. Muchos asisten, por ejemplo, presionados un poco por la familia, pero una vez van a esos espacios donde se les da información, donde se les... Hay un espacio dentro de las entrevistas que es la entrevista motivacional, y lo que pretende es ir llevando a los jóvenes o a las personas con consumo a que vayan identificando una motivación propia, ya no por los padres o la familia que los presionó, sino una motivación propia para ir viendo como problemático esto, ¿cierto? Y desde ahí entonces ya suscitar eso que llamaban ahorita en la entrevista la voluntad, como esas ganas de cambiar. Entonces es fundamental, una vez se haya instaurado, porque claro, ese es el material, es la materia prima con la que trabajamos para producir el cambio, pero si aún no están motivados hay que presionarlos un poco, ir suscitando de que asistan a esos espacios, porque en esos espacios hay unos dispositivos para ir facilitando que se motiven también. Claro, y de alguna manera ellos van compartiendo con otras personas y también van entendiendo desde otro punto de vista cómo se puede ver afectado su proyecto de vida si continúan en esto. Exacto, es un espacio que les sirve a ellos como para una especie de despertar, porque parecieran como muy cómodos ahí en esa conducta o en ese comportamiento. Entonces lo que se hace cuando asisten a estos espacios terapéuticos es como moverles la butaca a ver si empiezan a problematizar un poco esa conducta. Para que se comprometan. Bueno, vamos a hacer una pausa cortica y regresamos al bloque final para hablar de cómo identificar el primer consumo, es decir, si hay algunas recomendaciones, algunos signos, algunos síntomas que nos permita como padres identificar que nuestros hijos, nuestros adolescentes están consumiendo sustancias psicoactivas. Ya regresamos. Medellín, aquí te ves. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que Medellín se ha vuelto la cuna de la música urbana. Ya no se le llama reggaetón, sino música urbana. El género urbano. ¿No? Se ha vuelto la cuna del género urbano, pero de América Latina, no es solo Colombia. La mayoría de los artistas nuevos no tienen empresarios, excepto Chelo por ustedes dos, obviamente. Entonces ahí ya se te va un porcentaje de tus ganancias, un poco para acá, un poco para acá. Desde el Teatrico, Medias Noches, hoy con Jaime Moreno. ¿Saben ustedes cuáles son sus derechos? Los invito a ver el programa Taxi, Historias sin Fronteras, por Telemedellín, los lunes a las 9:30 de la noche, para que conozcan, aprendan y hagan valer sus derechos. Telemedellín, aquí te ves. Esta Navidad te invitamos a celebrar diferente. Que las únicas papeletas sean estas, las que se estallan de la risa. Que los voladores se eleven, pero solo en los sueños. Y que los chorrillos nos mojen de alegría. En esta época cambiemos la pólvora y encendamos mejor nuestro espíritu navideño. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pura vida. Medellín. Todos por la vida. Alcaldía de Medellín. Medellín, aquí te ves. Mi nombre es Regina Ocampo Soto, tengo 47 años y me encanta caminar. Hace más o menos 6 años que camino al trabajo y me demoro media hora para llegar a mi lugar de trabajo, para contrarrestar el sedentarismo. Caminar es muy rico, aunque contradigo lo que dicen los médicos, que caminar al lugar de trabajo no es ejercicio, porque no estás vestido adecuadamente, porque no estás preparado como mentalmente, pero yo siento diferencia con los compañeros. Para mi lugar de trabajo son 5 pisos que hay que subir. Yo lo subo normal y todos son asfixiados,
paran, cambian. Entonces pienso que tengo una ventaja al caminar. Yo prefiero irme caminando al trabajo porque es más saludable, es más económico. Dependiendo de mi horario también voy y hago ejercicio en el Parque Biblioteca de Belén. De todas formas hay que evitar el sedentarismo, porque con 25 años de vida laboral es mejor hacer algo diferente. Cuando llego al trabajo y me cambio, no llego tan sudada que pegajosa, porque ya tengo un ritmo constante. Entonces no voy a la carrera, voy a un ritmo suave y no llego así que súper acalorada, no. Y llego con tiempo para sentarme unos minuticos a reposar mientras laboro. Invito a todas las personas que como yo hagan ejercicio, vengan caminando a sus lugares de trabajo o hagan otro tipo de actividad. Se sentirán mucho mejor, más saludables. Hay que combatir el sedentarismo. Muy bien, y ahí escuchábamos a una amante de la caminata, se llama Regina Ocampo, y nos mostraba cómo todos los días camina desde su casa hasta el trabajo, media horita, de una forma pues tranquila, y que lo mejor de todo es que está evitando el sedentarismo, está mejorando su calidad de vida, está buscando un espacio más saludable para ella. Nos queda muy poco tiempo, Juliet, pero hay una pregunta bien interesante, bueno, que tiene que ver con otro tipo de adicciones y nos lo envían vía correo electrónico. Es una persona que nos dice que tiene un hermano de 39 años de edad y ese hermano está adicto a los juegos por computador y que ha roto ya como todos los vínculos laborales, sociales, que no pasa sino jugando en el computador, pero además tiene un hijo de 14 o de 16 años y por supuesto a esta familia le preocupa el futuro de ese hijo, considerando la situación en la que está el papá, el hermano de quien nos escribe. Exacto, que era un poco también, Felipe, lo que hablábamos ahora de cómo uno transmite a través de su ejemplo esa posibilidad o de controlarse o de poner unos límites o se desborda y cómo eso se puede volver un factor de riesgo importante a nivel familiar. Nosotros en la institución, pues ahorita como también van en aumento las cifras de las adicciones no químicas, bien sea a las tecnologías o incluso al mercado, al trabajo o por ejemplo a las compras, ¿cierto? También se han generado espacios terapéuticos, Carisma cuenta con un servicio también al que ustedes se pueden comunicar y hay un trabajo que se hace específico como para adicciones no químicas. Venimos como afianzándonos desde estas demandas de lo que se presenta ahora, que también se puede entonces contar con ese servicio. Las líneas, no sé, de pronto aquí ustedes... han salido durante 492-4000, extensión 100. La estamos mostrando, pero se la recordamos, 492-4000, está en pantalla de la S Carisma. Juliet, y ya en este último minutico, danos unas clavecitas, unas recomendaciones, ¿cómo detectamos los padres que nuestro hijo puede estar en riesgo de un primer consumo? Sí, es importante entonces como estar alerta a algunas señales que son más visibles a nivel físico, ¿cierto? Hay otras que son conductuales, por ejemplo a nivel físico hay alteraciones, por ejemplo a nivel de los ojos, la pupila puede estar o muy dilatada o completamente pequeña, también los ojos rojos, el aliento generalmente ante algunas sustancias también cambia, entonces estar percibiendo esto, las alteraciones en el sueño, en el apetito, o duermen muy mal o a veces de pronto como que se altera o se cambia como su ritmo de sueño. También, por ejemplo, estaríamos muy atentos a nivel conductual. Ellos tienden a introvertirse, a aislarse, el enlentecimiento, por ejemplo, en el habla, como cierto deje, como que se van pegando, a veces por las prácticas con compañeros, a veces relacionado también con el consumo, muy ansiosos, ¿cierto? Inquietud
salud motora, como de estar aquí, allá. Entonces que ustedes no satanizar ni señalarlos porque si tienen eso se presenta, no, pero sí estar atentos a ellos y consultar, por ejemplo, a la línea amiga, todos estos centros de escucha que se están disponiendo, las unidades de Metrosalud tienen un programa específico muy bueno donde se orienta a los jóvenes, entonces que aquí estamos y que tenemos toda la disposición para ese acompañamiento. 444-4448, esa es la línea amiga, atención permanente en estos temas. Juliet, muchas gracias por acompañarnos. Con todo el gusto a ustedes, Fanny, Felipe, muchísimas gracias. Sí, mil gracias, Juliet, valiosísimas tus recomendaciones. Y mañana nuevamente nos vemos a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de la red materno-infantil en nuestra ciudad de Medellín. Es cómo se atienden nuestras maternas, nuestras embarazadas, cómo se remiten, cómo las estamos, cómo es el servicio para ellas en nuestra ciudad. Entonces, que pasen feliz tarde, cuídense mucho y nos vemos mañana.